En el banquete de cumpleaños, las palabras de Blake, ella es solo una niña. Solo la considero como una menor, rompieron por completo mi corazón. Después de eso, juré que ya no lo amaría y empecé a salir con todo tipo de novios, convirtiéndome en una conocida mujer de mal vivir en el círculo. Más tarde, debido a una alianza familiar, me vi obligada a comprometerme con Blake. Echó un vistazo al hickey evidente en mi cuello con una expresión indiferente y me advirtió que me contuviera. Sin embargo, al final, lo vi mirarme besando a mi joven novio, sus ojos se pusieron rojos de celos. Incluso se humilló y se ofreció a mí. Aurora, puedo ser mejor que él. Fui la última en enterarme de la noticia de mi compromiso con Blake. En ese momento, estaba disfrutando del placer supremo del mundo en la cama de mi joven y encantador novio, Sunny. El teléfono celular sonó sin parar. Empujé a Sunny, que estaba encima de mí, y le hice señas para que contestara el teléfono. Sunny se mostró reacio. ¿Quién es? Llamar en este momento realmente es un destructor de ánimo. Pronto, una voz masculina extraña pero en parte familiar llegó del otro lado del teléfono. Aurora, soy yo. Blake. Pensé durante unos segundos antes de recordar a este hombre que había puesto en mi lista negra hace mucho tiempo. Pero ahora ya no lo conocía. ¿Por qué me estaba llamando? Por curiosidad, no impedí que Sunny hablara con él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres con mi Aurora? Sunny lo dijo como era de suponer y no podía ocultar su desconfianza en su tono, como un pequeño gato naranja con el pelaje erizado. La persona del otro lado pareció sorprendida de que un hombre respondiera el teléfono y se quedó aturdida por unos segundos. Su voz se volvió un poco más profunda. ¿Aurora no está allí? Oh, realmente era extraño. El famoso tercer maestro realmente preguntaría si estaba allí. Me senté, pellizqué el lóbulo de oreja de Sunny, le hice señas para que se portara bien y luego tomé el teléfono. ¿Qué quiere el tercer maestro de mí? Ignorando la expresión lastimera de Sunny, le froté casualmente la cabeza y pregunté despreocupadamente. Quizás debido a que el momento romántico no había terminado, mi voz era inusualmente ronca, mezclada con un tono suave, haciéndome parecer coqueta. El otro lado volvió a callarse. Estaba perdiendo la paciencia esperando. Cuando vi la expresión desvalida y ofendida de Sunny, mi corazón se ablandó. Me incliné y le recompensé con un beso. Pero este travieso no estaba satisfecho y insistió en abrazarme para seguir besándome. No me negué y le dejé besar y morder mis labios. El beso inevitablemente hizo algunos sonidos, como las olas que se elevan. El otro lado siguió en silencio. Con la deliciosa comida justo delante de mí, perdí la paciencia de esperar y estaba a punto de colgar el teléfono cuando el otro lado finalmente habló. Aurora, abre la puerta. Hablemos de la alianza entre nuestras dos familias. Blake se sentó enfrente de mí, con las piernas cruzadas y una expresión indiferente en su rostro. Era como si Sunny y yo no existiéramos. Hace poco, supe una noticia muy impactante. La familia Blake y la familia Aurora iban a formar una alianza, y los involucrados eran en realidad yo y Blake. Inmediatamente, llamé a mi familia para preguntar. Mis padres me dijeron que la alianza era real y que la ceremonia de compromiso se celebraría en los próximos días. Entonces, ¿era yo la única persona involucrada que estaba al tanto? No entendía por qué la poderosa familia Blake elegiría una alianza. Blake miró hacia arriba y me dio la respuesta. El abuelo está gravemente enfermo y no tiene muchos meses de vida. Antes de que muera, espera que me case y forme una familia. Y le gusta mucho a ti. Las palabras de Blake me hicieron callar. Entonces, ¿era este un agujero excavado por mí misma? Nuestras familias eran viejos amigos. Blake era el único nieto del abuelo Blake. Había sido mimado desde niño. Cuando tenía 8 años, yo acababa de nacer. No había niñas en la familia Blake, así que el abuelo Blake a menudo pedía a mi abuelo que me llevara a su casa a visitar. Con el tiempo, me convertí en una visitante frecuente de la familia Blake. En aquel entonces, Blake era muy bueno conmigo y casi me mimaba como a una hermana. Sin embargo, a medida que crecí gradualmente, de alguna manera, desarrollé sentimientos diferentes por Blake.
Empecé a ir a la familia Blake con frecuencia, aprendí a cocinar, a manejar finanzas y todo tipo de etiquetas para damas nobles por Blake. Todo lo que quería era que él prestara más atención a mí algún día. Desafortunadamente, él parecía haber percibido mis sentimientos y me advirtió, y luego se alejó gradualmente de mí. Naturalmente, me negué a rendirme y empecé a molestar al abuelo Blake todos los días. El abuelo Blake, por supuesto, estaba encantado de ver eso. Así que decidió hacerse de cupido para mí y Blake el día del banquete de mi cumpleaños. El día del banquete de cumpleaños, me vestí como una princesa, brillante y delicada. Estaba emocionada por dejar que Blake me viera en mi momento más bonito, así que fui a su. Justo cuando llegué fuera de la puerta, oí las voces burlonas de los amigos de Blake. ¿Qué piensas de esa niña de la familia Aurora? Dejé de empujar la puerta y mi corazón latía violentamente. ¿Cómo respondería Blake? Después de estar con él durante tantos años, debería haberme gustado un poco, ¿verdad? Pero sus palabras, ella es solo una niña. Solo la considero como una menor, me helaron por completo en mi lugar. Parecía que un viento frío soplara directamente en mi corazón. De repente, me di cuenta de que estaba equivocada, terriblemente equivocada. Todo el tiempo, había estado imaginándome las cosas por mi cuenta. Blake no me gustaba en absoluto. No importaba lo que hiciera, él solo pensaba que era el comportamiento sin razón de una menor. Incluso si rogué al abuelo Blake que nos dejara estar juntos, quizás no seríamos felices en el futuro. Después de pararme fuera de la puerta durante unos minutos, mi corazón se enfrió por completo. Todas las cosas que había hecho en el pasado ahora parecían tan ridículas. Ya no quería gustarle a Blake. Al enterarse de la alianza, Sunny se asustó inmediatamente. Me rodeó con su brazo, sus ojos marrones lluviosos. Aurora, ya tienes a mí. No puedes formar una alianza. Mi corazón se ablandó inmediatamente. Sunny tenía una personalidad gentil, era pegajoso y particularmente inseguro. Definitivamente no podía aceptar el asunto de la alianza. Le froté la cabeza y le prometí suavemente, no lo haré. Solo entonces las lágrimas que se revoloteaban en los ojos de Sunny no cayeron. Aurora, no puedes rechazar la alianza. Pero en este momento, las palabras de Blake cambiaron por completo mi expresión. Tenía una cara tranquila, y el trato cariñoso que solía salir de sus labios delgados ahora sonaba particularmente sombrío. El abuelo no puede esperar más. Un pánico inmediato apareció en mi rostro. El abuelo Blake siempre me había sido muy amable, y en los últimos 2 años no había habido noticias de su grave enfermedad. Siempre había pensado que estaba en buena salud. ¿Cómo podía estar de repente gravemente enfermo? Pero no quiero formar una alianza. Iré y le explicaré claramente a el abuelo Blake. Ya había dejado de pensar en Blake ahora. Era imposible que me separara de Sunny y formara una alianza. Aurora. ¿Puedes soportar decepcionar al abuelo? En este momento, Blake de repente miró hacia arriba, y era difícil ocultar la agudeza en sus ojos oscuros. De repente, no podía decir una palabra. El abuelo Blake siempre me había sido tan amable. Realmente no podía soportar decepcionarlo. Pero ¿y Sunny? Sunny pareció entender algo. Su rostro se puso pálido y su mano que sostenía mi brazo se aflojó gradualmente. Aurora. Mi corazón de repente se dolió. Y en el otro lado, Blake parecía ya saber la respuesta. Lentamente se acomodó la chaqueta del traje. Cuando sus ojos se posaron en el jiqui en mi cuello, hizo una pausa breve. Luego me advirtió con un tono como de consejo, Aurora, debes deshacerte de las personas a tu alrededor. El abuelo espera que nosotros estemos profundamente enamorados el uno del otro. Blake se fue. Sunny ya no pudo contenerse y se arrojó en mis brazos con un aire ofendido. Aurora, no puedes abandonarme. Soy tu novio. No puedes comprometerme con ese hombre. Sunny lloró tan tristemente que mi corazón sintió un dolor sordo al unísono con él. En realidad, al principio, no me gustaba el tipo tan pegajoso de Sunny. Después de todo, su personalidad era completamente distinta a la de Blake. Simplemente,
Durante aquel periodo en el que estaba desconsolada, me anestesié con alcohol y empecé a salir con todo tipo de novios. Atletas, estudiantes de ciencias e ingeniería, pianistas gentiles, chicos de preparatoria inocentes, profesores calmados, hombres ascéticos. He salido con casi todo tipo de novios. Pero ninguna de estas relaciones duró mucho tiempo. En aquel entonces, incluso me convertí en una conocida mujer de mal vivir en el círculo. También fue durante estas relaciones continuas que poco a poco volví a la razón y finalmente dejé de pensar en Blake. Después de todo, había muchos hombres en el mundo. No podía quedarme atrapada con un solo hombre, ¿verdad? Especialmente con un hombre que no me gustaba. No queriendo decepcionar a Sunny, tuve que ir primero a la familia Blake a averiguar la situación. 2 años después, cuando volví a la familia Blake, tuve la ilusión de que habían pasado una vida. El criado me llevó al estudio de Blake. Estaba ocupado con los asuntos oficiales. Un par delgado de gafas de marco de oro descansaba en su nariz alta, haciéndole parecer un bribón refinado. Antiguamente, definitivamente me habría encantado. ¿Por qué todavía estás en el estudio? ¿Dónde está el abuelo Blake? Cuando llegué, noté que había muy pocos criados en la villa. El abuelo Blake estaba gravemente enfermo. ¿Cómo puede ser que no haya nadie en la villa? No has pisado este lugar desde hace 2 años, ¿verdad? En lugar de responder a mi pregunta, Blake pareció perderse en los recuerdos y murmuró para sí mismo. No quería mencionar el pasado. ¿Dónde está el abuelo? Tú, sigues siendo impaciente. Su tono indulgente me distrajo un poco. Antiguamente, Blake siempre me gustaba hablar conmigo en este tono, tan suave como el susurro de un amante. También me acariciaba cariñosamente la cabeza y me llamaba Aurora. Esa ternura era difícil de resistir. Pero luego su tono cambió. Entonces, Aurora, ¿por qué no me quisiste por más tiempo? Su tono calmado se escondía en sus ojos misteriosos. Blake se puso de pie, y su alta figura se inclinó lentamente. La locura y la oscuridad en sus ojos eran como olas furiosas que parecían a punto de tragármela. Quedé aturdida. La punta de los dedos de Blake ya había pellizcado mi barbilla. ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿Son esas putas coquetas afuera el motivo por el que perdiste la paciencia conmigo? Aurora, Aurora, ¿por qué no me quisiste por más tiempo? Murmuró una y otra vez, lo que sonaba escalofriante. Subconscientemente, aparté la mano de Blake y fruncí el ceño. No soy tu posesión. ¿Por qué siempre debía gustarte? Además, eres completamente incomparable con esas personas afuera. Eran obedientes, podían complacerme y sabían cómo ser coquetas. Cualquiera de ellos era mejor que él. Blake, no cambies de tema. Estoy aquí para encontrar al abuelo Blake. Si no fuera por el abuelo Blake, no volvería a pisar este lugar. Los ojos de Blake se volvieron instantáneamente escarlata. Me soltó, y su cordura volvió gradualmente. Su expresión también se volvió calmada e indiferente. Lo siento. Perdí la compostura. El abuelo todavía está recibiendo tratamiento en el extranjero. Él espera que podamos celebrar la ceremonia de compromiso primero. Volví a la villa decepcionada. Aurora. En cuanto abrí la puerta, Sunny no pudo esperar y se acercó corriendo, sus ojos húmedos escondiendo anticipación y esperanza. Las palabras que ya había preparado de repente se atascaron en mi garganta. Sunny, espera con el compromiso. Definitivamente te daré una explicación. Las lágrimas de Sunny comenzaron a caer inmediatamente. Me abrazó la cintura, su voz entrecortada por los sollozos. Aurora, ¿me abandonarás? Solo tengo a ti. No te abandonaré. ¿Cómo podría hacerlo? Definitivamente no te dejaré atrás. Te quiero más que a nadie y siempre estaré contigo. Hice todo lo posible por consolar a Sunny. Era tan delicado que lloraba por cualquier cosa. ¿Cómo podía soportar dejarlo atrás? Bueno, ese Blake, ¿todavía te gusta? Deteniendo sus lágrimas, Sunny preguntó lastimosamente. Quedé aturdida y no pude evitar recordar lo que Blake había dicho por la mañana. No había manera de que me gustara.
Realmente era despreciable. Cuando me gustaba, me evitaba como si fuera una serpiente o un alacrán. Cuando ya no me gustaba, en cambio, se acercó ansiosamente a mí. Además, estaba tan seguro de que siempre lo esperaría. Antes de que pudiera responder, comenzó a llorar de nuevo. No. No importa. Si Aurora todavía le gusta y quiere estar con él, puedo ser tu amante secreto. Siempre que Aurora todavía me quiera, no me importa él. Aunque dijo eso, sus sollozos casi se desbordaban. Parecía tan lastimoso que cualquiera se sentiría compasivo. La compasión que originalmente tenía por Sunny de repente se convirtió en un deseo germinante. Lamed mis labios y la mano que estaba tocando la cabeza de Sunny se deslizó lentamente hacia abajo. Hasta que él tembló y sus orejas se volvieron gradualmente rojas. Aurora. Inmediatamente empujé a Sunny al suelo. Juré firmemente, Sunny, no te preocupes. Tú serás el único para mí. Cuando terminó, Sunny todavía estaba llorando. No pude evitarme a mí misma por ser una bestia. Parecía que debía ser más suave la próxima vez. Al día siguiente, Blake volvió a venir a mi puerta. Delante de Sunny, dio instrucciones a los trabajadores para que movieran las cosas a mi villa, pareciendo exactamente el dueño de la casa. Su voz incluso estaba en un tono imperioso. Aurora, viviré aquí durante el próximo mes. Sunny observó impotentemente cómo la posición que originalmente era suya fue ocupada gradualmente por Wo Jansou. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y ya no pudo contenerlo. Se acercó, agarró el cuello de Wo Jansou y le dio un duro puño. Wo Jansou, Aurora no te gustará. Ella dijo que solo me gustará a mí. Nunca obtendrá su amor. No sabiendo qué frase había irritado a Wo Jansou, apretó los puños hasta que crujían. En el momento en que levantó la mano, Sunny cayó al suelo y no pudo ponerse de pie. Wo Jansou, ¿estás loco? Lo empujé fuerte. La fuerza fue un poco desajustada, y Wo Jansou se tambaleó unos pasos y chocó con el florero detrás de él. Los fragmentos se clavaron profundamente en su palma, y sangre roja brillante fluyó, pero ni siquiera le eché un vistazo. En cambio, corrí al lado de Sunny para comprobar si estaba herido en alguna parte. No dijo una palabra, solo enterró su cabeza en mis brazos y lloró lastimosamente. Me sentí tan angustiada que cuando miré a Wo Jansou, solo había desdén en mis ojos. Wo Jansou, qué despreciable eres. Cuando solía seguirte como una pequeña cola, me ignorabas. Ahora que ya no te gusto, en cambio, tienes que venir a mí. Realmente no entendía. Él nunca me había expresado su afición antes. ¿Por qué se estaba fingiendo estar tan profundamente enamorado de mí ahora? ¿Soy solo como una mercancía? Cuando dijo que me gustaba, ¿tenía que gustarle a él también? Estimulado por mi desdén, el rostro de Wo Jansou se volvió instantáneamente pálido, y sus labios delgados perdieron el color. Aurora. No me llames así. Me da asco. Ayudé a Sunny a ponerse de pie, y el desdén en mi rostro no podía ser ocultado. No aceptaré el compromiso. Incluso si el abuelo Blake siempre me ha sido tan amable, no puedo comprometerme contigo solo para complacer a los demás. Además, con el poder de nuestras familias, no hay necesidad de un matrimonio arreglado en absoluto. La familia Blake y la familia Aurora son las dos familias más famosas en Qianchen. Tienen un profundo legado y, a diferencia de las familias comunes, no necesitan matrimonios arreglados para consolidar su fuerza. Mis padres también me dijeron desde pequeña que podía elegir a la persona que me gustaba. Solo que siempre había gustado de Blake y nunca le había prestado atención a otros hombres. Y sus palabras destrozaron completamente mi esperanza. Juré que nunca más le gustaría. Incluso me di por vencida y tuve muchos novios. Sin embargo, todas esas relaciones eran solo transacciones. Les pagaba dinero, y ellos salían conmigo. Nunca había sentido atracción por ellos. El único a quien realmente me gustaba era Sunny. La primera vez que conocí a Sunny fue en un bar. En aquel entonces, era un camarero en el bar y vino a mi habitación privada a servir bebidas con una expresión ingenua en su rostro. Parecía tan joven que parecía menor de edad. Debido a que lo miré un par de veces más,
mis compañeros no pudieron evitar bromear conmigo. ¿Qué, Aurora, te ha gustado este? Pero este parece un poco joven. En aquel entonces, ya se había extendido mi reputación de mujer coqueta en el círculo. Subconscientemente, pensaron que me había enamorado de Sunny. Pero realmente no tenía esa intención. Haber estado en demasiadas relaciones, aunque no había llegado al final, ya había perdido mucho interés en salir con alguien. A veces, cuando pensaba en el pasado, ni siquiera sabía cómo podía haberme rebajado tanto por un hombre. Así que waved casualmente la mano. No way. No estoy interesada en menores de edad. Sunny se puso rojo inmediatamente y tartamudeó. Yo no soy joven. Al escuchar eso, las personas a mi alrededor explotaron en carcajadas. ¿Cuántos años tienes si no eres joven? El bromear de estas personas hizo que el rostro de Sunny se pusiera rojo como un tomate. Aunque le explicó, ya soy mayor de edad, no les hizo caso y insistieron en averiguarlo. Viendo que estaba a punto de llorar, intervine para ayudarlo. ¿Por qué estás dificultando las cosas a un chico? ¿No puedes simplemente beber y cerrar la boca? Solo entonces dejaron de hablar. Antes de marcharse, Sunny se desvió de su camino para encontrarme y me agradeció tímidamente. Desde ese día, Sunny a menudo venía a mi habitación privada a servir bebidas. Después de volver a la habitación y tranquilizar a Sunny, volví a la sala. Blake todavía estaba allí, y la sangre en su muñeca caía gota a gota sobre el suelo, formando flores escarlatas y extrañas. Al verme salir, sus ojos se iluminaron. Aurora, no lo golpeé. Se cayó por su cuenta. Solo estaba fingiendo ser lastimoso. Tú, no crees en él. Nunca había visto a Blake tan humilde antes. ¿Pero y qué? Incluso si Sunny está fingiendo ser lastimoso, es mi novio. No es asunto tuyo ponerle la mano encima. Frente a la cara pálida de Blake, sonreí con sarcasmo. Blake, dijiste que solo me considerabas como una menor. ¿Por qué estás molestando mi vida ahora? Admite que es solo tu orgullo lo que te mueve. No puedes aceptar que ya no te sigo a los talones. Blake se asustó inmediatamente y se apresuró a explicarme. Aurora, no es así. Dije eso porque eras demasiado joven en aquel entonces. Yo tenía miedo de que tu afición por mí fuera solo un capricho pasajero, así que te estaba alejando constantemente. No quería que te arrepintieras de estar conmigo más tarde. Entonces, en tu opinión, ¿mi afición es tan frágil? No pude ocultar mi decepción al mirar a Blake. Después de todo, crecimos juntos. ¿Acaso no sabía qué tipo de persona era? Aurora, estoy equivocado. Sé que estoy equivocado. Por favor, continúa gustándome, ¿vale? Sé que aquellos novios que tuviste antes no eran serios. Yo también puedo aceptar a Sunny, y puedo ser incluso mejor que él. Blake no le hizo caso a la herida en su mano y comenzó a desabrocharse la camisa. Siempre que no me abandones. Entendí lo que quería decir. ¿Estaba tratando de ofrecerse a mí? Moví mi cuerpo que estaba inmóvil y caminé hacia Wo Jansou paso a paso. Pellizqué su barbilla y sonreí con sarcasmo. ¡Qué lástima! No te lo mereces. Wo Jansou fue expulsado de la villa por mí. Mi amor no es tan barato. Dado que él no me creía, no me rebajaría a volver a él. Además, ahora ya tenía a Sunny. Al escuchar esta noticia, Sunny estaba muy feliz. Enterró su cabeza en mis brazos y se frotó contra mí. Besos húmedos caían sobre mí uno tras otro. Aurora, estoy muy feliz. Eres solo mía. Nadie puede quitarte de mi lado. El gato naranja, que por lo general era inofensivo, ahora mostraba sus garras afiladas y seguía dejando marcas en mí. Casi no podía aguantarlo, pero todavía le dejé continuar. Pensamientos recorrían mi mente, y pensé que debía darle a Sunny una identidad formal. A diferencia de mí, la familia de Sunny no era rica. Se ganaba los gastos de vida diarios trabajando a tiempo parcial. Después de ayudarlo aquel día, el gerente del bar siempre lo enviaba a mi habitación privada a servir bebidas. Lo que tenía en mente era obvio. Realmente no me importaba.
Daba propinas como de costumbre. Al principio, era muy tímido y se negaba a aceptar las propinas en cualquier caso. El gerente ya me ha ayudado mucho. No puedo aceptar esto. Me senté recta y miré su rostro inocente y de repente me pareció gracioso. Este tonto realmente pensaba que el gerente solo era amable con él y por eso lo enviaba a la habitación privada a servir bebidas. Con este tipo de inteligencia, probablemente ni siquiera sabría si lo vendieran un día. No lo expuse ni dije nada. Pero el gerente no pudo contenerse y no pudo evitar tomar medidas. Sustituyó a Sunny por alguien más para servir bebidas a la habitación privada. Antes de marcharse, sus palabras fueron bastante sugestivas. Aurora, he preparado un gran regalo para ti. Seguramente te gustará cuando vuelvas a tu habitación. Las personas a mi alrededor intercambiaron miradas y mostraron inmediatamente sonrisas de comprensión. Un momento de la noche primaveral vale 1000 piezas de oro. No hagas esperar demasiado tiempo a ese hermano pequeño. Sunny había sido drogado. Solo las partes importantes de su cuerpo estaban cubiertas por un pedazo de tela. Y era tan delgado que casi no hacía diferencia si estaba o no. Una cuerda roja ataba sus muñecas detrás de su espalda, conectada al nudo apretado alrededor de su cuello, haciéndolo parecer extremadamente atractivo. Los jadeos bajos y reprimidos estaban llenos de una excitación indescriptible. Me paré en la puerta y de repente sentí una sensación de vergüenza. ¿Por qué me sentía como una mujer coqueta obligando a un chico inocente? Aunque realmente no quería decir eso. Solo estaba aquí para salvar a este perrito demasiado inocente. Al escuchar un sonido, Sunny luchó por levantar la cabeza, pero la cuerda roja que ataba sus manos se vio obligada a apretarse, jorobando su cabeza hacia atrás. Gritó de dolor y me miró ansiosamente y lastimosamente. Hermana, me duele. Hermana, duele. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me llamó cariñosamente, sonando cada vez más lastimoso. No pude evitarlo. Desaté temblorosa la cuerda roja que lo ataba. En cuanto lo liberé, de repente se arrojó en mis brazos y lloró lastimosamente. Hermana, el gerente es un malvado. Quería darme a una mujer rica. Yo. ¿Qué debía decir? ¿Soy la mujer rica de la que hablaba? La temperatura corporal de Sunny era demasiado alta. Antes de que pudiera decir algo, de repente me empujó, se acurrucó con los brazos alrededor de sí mismo, tratando de esconder algo. Hermana, no me toques. Ahora soy tan feo. La palabra feo no tenía nada que ver con Sunny en absoluto. A diferencia de la apariencia fría y severa de Blake, él se veía realmente lindo. Tenía una piel clara, ojos claros y brillantes, y sus labios eran húmedos y de un rojo brillante. ¿Cómo podía ser feo? Después de quedar aturdida por unos segundos, me di cuenta de que algo estaba mal. No se refería a su apariencia. Maldije al gerente en mi corazón. Teniendo miedo de que Sunny no pudiera soportar el efecto de la droga, llamé rápidamente a un médico. Después de que el efecto de la droga se alivió, su temperatura corporal cayó gradualmente. Sin embargo, sus ojos estaban hinchados de llorar, y todavía se negó a soltar mi mano. El gerente sabía que se había equivocado y vino a mí a suplicar clemencia rápidamente. Aurora, juro que solo le di un poco de la droga. ¿Por qué el efecto fue tan fuerte? Y esa cuerda roja, yo no. No quería escuchar las excusas del gerente. Le di una advertencia y llevé a Sunny de vuelta a la villa. Después de que Sunny se despertó, estaba muy asustado. Luchó por salir de la cama, pero en cuanto sus piernas tocaron el suelo, se le doblaron involuntariamente. Las marcas dejadas por las cuerdas en sus muñecas y cuello aún no habían desaparecido. En este momento, se veía aún más frágil y vulnerable. En un arrebato, le pregunté, ¿te gustaría estar conmigo? Volví a casa y les conté a mis padres mi plan de casarme. ¿Qué? ¿No ibas a casarte con Blake? Mis padres estaban claramente confundidos. Blake nos dijo que los dos se habíais reconciliado y queríais casaros. ¿No llamaste ni siquiera para confirmar ese día? Quedé inmediatamente aturdida en mi lugar, pero el abuelo Blake está gravemente enfermo. Chica tonta, ¿de qué estás hablando?
El abuelo Blake está en buena salud. Mi madre me miró con reproche. Cuando primero supo que te gustaba ese chico de la familia Blake, tu padre y yo no estábamos muy contentos con eso. Es mucho mayor que tú. En realidad, los dos no sois muy compatibles. Pero tuviste que gustarle. ¿Qué está pasando ahora? De repente sentí que mis manos y pies se enfriaban. Blake realmente me había mentido sobre la situación del abuelo Blake. ¡Qué despreciable! Viendo que estaba de mal humor, mis padres se acercaron rápidamente a mí. Aurora, ¿qué pasa? ¿Ese chico de la familia Blake te ha molestado? Dinos, y definitivamente no le perdonaremos. Mis padres siempre me habían mimado y nunca me habían regañado. Tomé un profundo respiro y les shook la cabeza. Mamá, papá, ya hace mucho tiempo que dejé de gustarle a Blake. Ahora tengo un novio. Se llama Sunny. En cuanto a la alianza. Tirajé las comisuras de mi boca con sarcasmo. Todo fue una mentira inventada por Blake. Había una diferencia de edad de 8 años entre Blake y yo. En nuestro círculo, una diferencia de edad de 8 años realmente no era un problema. Y no hay que hablar de que éramos compatibles en cuanto a la ascendencia familiar. Sin embargo, Blake era de naturaleza fría. El amor era como nubes pasajeras para él. Pero tenía paciencia y ternura hacia mí que no mostraba a los demás. Me llamaba suavemente Aurora y volaba miles de kilómetros a Europa para preparar un regalo de cumpleaños para mí. Un collar de gemas inestimables era solo una cosa pequeña para complacerme a sus ojos. Pero me gustaba más cuando me tomaba fotos. Excepto yo, nadie sabía que Blake era un maestro de la fotografía. Como el único heredero de la familia Blake, cargaba con el futuro de la familia Blake y no podía hacer lo que quisiera. Solo cuando estaba conmigo ocasionalmente se quitaba el disfraz. Blake tomó muchas fotos de mí. Yo siendo suave y tímida, yo siendo salvaje e impasible, yo siendo brillante y soleada. Todas las imágenes de mí en las fotos tenían algo en común. Llena de amor, pura y apasionada. Pero toda mi pasión fue recompensada con su retroceso paso a paso. Había pensado que mis padres quizás no estarían de acuerdo. Pero nunca había pensado que él sería el primero en marcar una línea clara. Irónicamente, ahora quería ganarme de vuelta. La noticia de que me iba a casar se extendió rápidamente en el círculo. Mis amigos me instaron a llevar a Sunny para que ellos pudieran verlo. Estaban muy curiosos por saber qué tipo de persona podía hacer que yo, una joven dama coqueta, me calmara. No me negué porque después de todo, tenía que afirmar mi soberanía. En cuanto a Sunny, cuando supo que iba a conocer a mis amigos, estaba tan nervioso que no podía dormir toda la noche. Al día siguiente, cuando se despertó, eligió entre la ropa del armario, temiendo avergonzarme. Cuando llegamos a la habitación privada, el sofá estaba lleno de mis amigos, y en la esquina, inesperadamente, estaba Blake. Tenía una venda en su mano, lo que era tan conspicuo que parecía hecho a propósito. No queriendo que arruinara mi estado de ánimo, tomé a Sunny y elegí un asiento más lejos de él. No lo había visto desde hace unos días, y parecía aún más cansado. Bueno, no era de extrañar. Le había quejado directamente al abuelo Blake sobre él. Aurora, tu novio pequeño es bastante guapo. Durante la conversación, mi amiga no pudo evitar bromear. Escupí con una sonrisa y le froté el cabello a Sunny. Estás equivocado. Pronto será mi marido. Nos casaremos pronto. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Blake se volvió pálido como el papel. La palma envuelta en gasa exudó sangre débilmente debido a la fuerza que aplicó. No tenía expresión en mi rostro y estaba tan calmada que no había una sola onda en mi corazón. ¿Para qué molestarse? Dado que tenía miedo de que mi afición fuera solo un capricho pasajero, ahora no debería estar importunándome. Quiere tenerlo todo. ¡Qué asqueroso! Sunny tenía una personalidad gentil. No importaba lo que mis amigos dijeran, él solo estaba de acuerdo. Después de jugar un par de rondas de verdad o reto, estaba aún más sonrojado por ser hecho beber y se aferraba a mi pegajoso. La cara de Blake se volvió aún más sombría. Sus cejas y ojos profundos no podían ocultar sus celos. Voy a pagar la cuenta. Después de decir esto,
Se puso de pie y salió de la habitación privada. Después de eso, mis amigos también se marcharon uno por uno. De repente, solo Sunny y yo estábamos en la gran habitación privada. Aurora, vamos a casarnos. Estoy tan feliz. Aunque estaba borracho, los pupilas marrones de Sunny todavía reflejaban claramente mi imagen. Tomó mis mejillas, se inclinó y tocó cuidadosamente mis labios, su voz no podía ocultar su emoción. Fuera de la puerta, Blake estaba mirando esta escena, sus ojos rojos de celos. Para cuando me di cuenta, Blake ya había abierto la puerta y entrado. Miró mis labios que estaban succionados de color rojo y su voz tembló. Aurora, te vas a casar con él. Asentí muy calmada. No necesitas venir a la boda. Sunny y yo no te damos la bienvenida. Por primera vez, sentí un sentimiento de desesperación en Blake. Apret. Estaba muy triste. Pero, ¿a quién culpar? Suspiré. Blake, cuando te gustaba antes, no tuviste el coraje de dar ese paso para estar conmigo. Eras demasiado cobarde. También no me has dado ninguna respuesta en los últimos 2 años. Solo sentiste un sentido de crisis cuando viste que estaba atraída por Sunny y luego quisiste retenerme. Blake no podía haber ignorado lo que pensaba sobre los novios con los que había salido antes. Por eso había sido tan seguro. Además, ¿realmente me gustas? El amor siempre ha sido sobre 2 personas dándose mutuamente. La edad nunca ha sido un problema. Tu afición solo se basa en el hábito. Pero, ¿y Sunny? ¿Cuánto tiempo han estado saliendo ustedes dos? ¿Estuvimos juntos durante tanto tiempo? Blake casi no podía controlar el temblor de su cuerpo. Eso es porque amo con todo mi corazón a Aurora. Sunny se sentó recto, su rostro lleno de sarcasmo. Ni siquiera te atreves a admitirlo. ¿Qué derecho tienes a pedirle a Aurora que siga gustándote? Blake, eres un desgraciado. Desde ese día, Blake pareció perder el alma y continuó enviándome cosas a mi casa. No me negué. ¿Por qué no aceptar cosas gratis? Además, las cosas de Blake también se consideraban cosas de la familia Blake. ¿Qué hay de malo en que una persona menor acepte algunos regalos de alguien mayor? Solo Sunny era como un frasco de celos derramado, moliendo los dientes de odio. Aurora, si él puede comprarte cosas, yo también puedo comprarte cosas. No pude evitar reírme, pero no lo expuse. Está bien, puedes comprarme cosas en el futuro. Sin embargo, sabía muy bien que Sunny era solo un estudiante universitario. ¿De dónde sacaría el dinero para comprarme cosas? Solo tenía que portarse bien y dejarme mimarlo. La fecha de la boda se fijó rápidamente. Llevé a Sunny a conocer a mis padres. Sunny era muy halagador. Los llamó tío y tía uno tras otro, haciéndole los padres muy felices. Estaban extremadamente satisfechos con Sunny. Después de eso, todo fue fluido. Sunny y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y celebramos la boda. En el día de la boda, todavía había Blake. Parecía agotado. Después de enviar el dinero de regalo, envió a alguien a darme una caja de regalo y luego se fue del lugar. Aunque el abuelo Blake tenía algunos arrepentimientos, todavía bendijo sinceramente a Sunny y a mí. Después de que todo terminó, en el camino de regreso a casa con Sunny, abrí la caja de regalo. Había una cámara adentro. También había muchas fotos en ella. Todas eran fotos de mí tomadas por Blake. No sabía cuál era su intención al hacer esto, pero la persona en las fotos era la antigua yo, y no quería botarlas. Sunny tampoco hizo muchas preguntas. Simplemente hizo un álbum con todas las fotos en un momento que no sabía. Dijo, debo agradecer a ese perro Bo. Solo entonces tuve la oportunidad de ver la apariencia brillante e impasible de Aurora en el pasado. Desde que nos casamos, Sunny comenzó a llamar a Blake perro Bo. No sabía por qué tenía tanta hostilidad. Después de todo, ya no tenía mucho contacto con Blake. Pero ya que le gustaba llamarlo así, déjelo ser. Más tarde, Sunny y yo criamos 2 mascotas. Una era un samoyedo, y la otra era un gato inglés de pelo corto, degradado dorado. Él los nombró ingenuamente. Perspectiva de Sunny, Soe Sunny.
Cuando la madre directora del orfanato me encontró, era justo al amanecer. Así que me nombró Sunny, esperando que fuera tan cálido como el día. No recuerdo nada de mi infancia. Según la madre directora, debí haber sido abandonado. Ella a menudo me acunaba en sus brazos y reprendía a mis padres por ser tan crueles al abandonarme tan pequeño junto al camino. Aunque había muchos niños en el orfanato, la directora madrina nunca era parcial. Era una persona gentil. Nos enseñó a leer y escribir. Incluso cuando su cuerpo estaba agotado, nunca lo mostraba delante de nosotros. Sin embargo, había demasiados niños en el orfanato. No podía manejarlo todo por sí misma. Fue en ese momento cuando los padres de la familia Aurora vinieron al orfanato a hacer actividades de caridad.